Ya detecté un error en lo que dije en la primera sesión. Yo mencioné al León Grande, yo lo puse en el concilio de Constantinopla. No. Fue en el concilio de Calcedonia, donde él jugó un papel de tanta importancia. Bien, ahora el primer misionero, no primero, pero el misionero, uno de los misioneros de Gregorio el Grande, y el misionero que viajó hasta la Gran Bretaña. Y él se llama Agustín. Obviamente no se debe confundir con Agustín de Hipona, mismo nombre, pero siglos. Vamos a hablar un poco de las islas de Gran Bretaña. Un señor patricio, llamado ya San Patricio, sus fechas 390 a 461, era un inglés, o era más bien no sé llamarlo inglés, pero era de esta isla principal de Gran Bretaña. Él había sido esclavizado por los irlandeses, y luego había escapado, y luego fue llamado a regresar con los irlandeses para evangelizarlos. Y luego el trabajo evangelístico allí en Irlanda era tan efectivo que ellos empezaron a evangelizar. Ellos empezaron un movimiento interesante en muchos sentidos, pero ellos empezaron a evangelizar lo que es ahora Escocia, Inglaterra, hasta enviar misioneros al continente. Y los monjes irlandeses llegaron a ser no solamente los evangelizadores, los misioneros para alcanzar a estas tribus paganas, sino también los conservadores del conocimiento clásico, que estaba perdiéndose en Europa porque estas tribus eran bárbaras, podemos decir, no eran aficionados de el aprendizaje y tanto de la sabiduría clásica. Y los irlandeses, los monjes, habían guardado esto y ellos otra vez difundían ese conocimiento. Bien, uno de los misioneros o más bien el líder del movimiento misionero era Columba. Sus años son 521 a 597. Entonces, esta es una actividad, podemos decir, británica. Pero el Papa, él aprende acerca de la situación allá y él envía a Agustín. Entonces ya tenemos dos fuerzas evangelísticas. Tenemos a los podemos decir, nativos evangelizando, los irlandeses evangelizando a las tribus de allá, y ya tenemos un representante de Roma que está evangelizando también. Y pueden suponer que llegaron a preguntar, pues, ¿a qué iglesia pertenecemos? ¿Pertenecemos a una iglesia de Roma o pertenecemos a una iglesia nativa de aquí, de Gran Bretaña? Y esta decisión esta pregunta fue decidida en 663, cuando muchas de las iglesias de Gran Bretaña se unieron definitivamente con Roma. Ahora, esta situación es interesante porque ya en la Reforma Protestante, los ingleses regresaron a este capítulo de la historia para decir, nosotros siempre teníamos una iglesia aquí sin la ayuda de Roma. Y nada más estamos regresando a la situación antigua, a la situación primitiva, la situación anterior. Entonces es muy interesante el argumento que Roma llegó después. Ya estábamos evangelizando aquí y ya teníamos nuestras iglesias. Y hasta la fecha pueden escuchar a algunos que son católicos romanos, pero que dicen, yo soy católico irlandés. Y ellos enfatizan que son católicos irlandeses. Esto refleja
algo del espíritu independiente de Gran Bretaña, reflejando la situación primitiva allá del Evangelio. Ya dejando algo de este mapa de alta tecnología, vamos a tratar de llenar otros huecos que hemos dejado en la historia. Hemos hablado de 4 concilios ecuménicos. Y alguien preguntó, ¿qué quiere decir la palabra ecuménico? Ecuménico quiere decir del mundo habitado. Y un concilio ecuménico es un concilio en el cual hay representantes del mundo habitado. Obviamente es una exageración, ¿no es cierto? Pero para el Imperio Romano su mundo era el mundo cristiano. Entonces hablamos de 4, pero hay normalmente reconocidos 7 concilios ecuménicos. Rápidamente vamos a llenar estos huecos hablando de los últimos 3 concilios ecuménicos. Hemos hablado de Nicea, Constantinopla, Éfeso y Calcedonia. Y tenemos que agregar Constantinopla II, Constantinopla III y Nicea II. Constantinopla II. Y a lo mejor puedo borrar aquí. Es una pérdida para el arte. Borrar esto. Es cierto, para la posteridad, qué bueno. Me siento mejor. Bien. 553, Constantinopla. Segundo concilio de Constantinopla, 553. Otra vez fue un intento de unificar la iglesia dividida. Y podemos decir que fue una continuación de Calcedonia. Fue un intento impuesto otra vez por un emperador, y este emperador fue Justiniano. Este Justiniano fue el constructor de la iglesia Santa Sofía en Constantinopla. Y supuestamente después de ver la construcción terminada, él dijo: Salomón, te he superado. Porque es una estructura impresionante que más adelante fue mezquita y ya es un tipo de museo. Él quería reconciliar a los monofisitas. ¿Hemos mencionado a los monofisitas? En este curso no me acuerdo, en el otro creo que sí. Monofisitas. Si se acuerdan, había nestorianos que fueron condenados. Nestorio fue condenado en Calcedonia, y la idea era que él dividía a Cristo en casi 2 personas, 2 naturalezas y 2 personas. Entonces, esto no, estamos como exagerando un poco, porque Nestorio nunca decía que 2 personas, pero para simplificar el asunto, 2 naturalezas, 2 personas. Los monofisitas, physis en griego es naturaleza, mono, uno. Entonces, una naturaleza, una persona. Ahora, después de Constantinopla, algunos monofisitas
ellos consideraban que Calcedonia y el credo de Calcedonia era nestoriano. Curioso, porque había condenado a Nestorio. Sin embargo, ellos tenían algo de problemas con algunas de las expresiones y ellos pensaban que se podría prestar a una interpretación nestoriana. Entonces los monofisitas no querían unirse a la fe calcedonia. Y Justiniano quería ya ganar a los monofisitas, principalmente en Armenia y también en el sur, en Egipto. Y como la forma de hacerlo fue condenar a algunos 3 teólogos ya muertos. Y era como retomar algunos de los escritos de 3 teólogos y decir que estos teólogos eran nestorianos y condenados. Muchas diferentes controversias ahí, y el Papa de Roma decía: ¿qué estamos haciendo condenando a gente que murió en comunión con la iglesia? ¿Cómo vamos a condenarles a estas alturas? Entonces él no quería participar. El Papa se llamaba Vigilio y él vacilaba. Y él estaba en este momento casi prisionero en Constantinopla bajo la autoridad del emperador. Entonces él estaba tratando de expresar sus opiniones, pero él vacilaba. Pues que sí, que no, que sí. Y eventualmente él participó en condenar a estos 3 teólogos. El resultado, como en todos los concilios ecuménicos para unificar la iglesia, el resultado fue crear más controversia, más divisiones, y el comportamiento del Papa creó divisiones en el occidente, porque algunos que sí y otros que no, igual que el Papa. Bien, entonces realmente fracasó en su propósito, pero dio como otro golpe al nestorianismo. Los monofisitas no quedaron contentos y no se unificaron, no se unieron con la iglesia. Entonces, en ese sentido, fracasó. Pero fue otra vez condenar al nestorianismo. Constantinopla, tercero. Este es el año 680. Y ahora está condenando monotelismo. Tenemos monofisitismo, ahora tenemos monotelismo. Monotelismo es la idea como un intento más de reconocer 2 naturalezas. La fórmula ortodoxa de Calcedonia es 2 naturalezas y una persona. Y algunos querían decir: ok, podemos vivir con 2 naturalezas, está bien, no vamos a ser monofisitas. Sin embargo, tenemos que encontrar más unidad que los nestorianos y algunos que tienen esas tendencias. Tenemos que buscar más unidad. Entonces ellos dicen, monotelismo viene de griego una voluntad. Y ellos decían que sí, ok, una persona está bien 2 naturalezas, podemos vivir con eso, pero esas 2 naturalezas tienen una sola voluntad. Y en ese concilio condenaron el monotelismo. Entonces, otra vez, estos son como monofisitas moderados. Entonces, otra vez, condenando el monotelismo, pues no lograron unificar la iglesia, no lograron ganar a los monofisitas. Condenó por nombre ese concilio al Papa Honorio. Este es un problema.
para la iglesia romana, porque la iglesia romana eventualmente aceptó el concilio como un concilio ecuménico. Y ahí está condenado un papa como hereje. Y después la iglesia romana declara que los papas en sus declaraciones oficiales son infalibles. Entonces eso es un problema para la autoridad del papado. Y parece que hay una contradicción aquí en la iglesia romana. Después del concilio, como siempre, las controversias seguían. Eventualmente fue aceptado por los dos lados. Sin embargo, lo que pasó es que dejó la iglesia dividida en el este, como Persia hacia el este, las iglesias nestorianas en Armenia y también en Egipto siguen hasta la fecha las iglesias monofisitas. Entonces, pues no logró su propósito. El último fue Nicea II. Esto es Constantinopla. ¿Cuál fue el papa que quedó condenado? Honorio. Nicea II. Nicea II es en el año 787. Aquí la controversia es la controversia iconoclasta. Y aquí la cuestión es si debemos utilizar imágenes en la adoración de Dios o no. Los iconoclastas, ellos decían que para nada no debemos usar imágenes. Y ellos se apoyaron en las prohibiciones bíblicas de usar imágenes, como el segundo mandamiento. Los iconodulos, los que veneran los ídolos, o los íconos, no debo decir ídolos, esto es pues juzgar el caso, pero los íconos, ellos se apoyaron en la encarnación de Jesús. Entonces, para los iconodulos, sigue la cuestión de la encarnación de Jesús. Y en este sentido, este concilio también es un concilio con un problema cristológico. Porque ellos argumentaban, los iconodulos, si Cristo es verdadero hombre, es lícito y hasta provechoso que tengamos íconos demostrando que es verdadero hombre, como nosotros somos. Los iconodulos, ellos ganaron en 787 y ese concilio aprobó el uso de las imágenes en la adoración. Sin embargo, ellos hicieron una distinción que hasta la fecha se escucha y tiene su fondo histórico, que se permite dulia, pero no se permite latreia. Estas son palabras en griego. Entonces se permite venerar, pero no se permite adorar. Y hasta la fecha algunos hacen esa aclaración. Yo no adoro a ninguna imagen, yo venero. Y ellos están en tierra firme en cuanto a los concilios ecuménicos. Es la distinción que ellos hicieron ahí. Problema fue que en el occidente, en latín, esta distinción no existe. Entonces cuando los occidentales escucharon de esta distinción, estaba como pues sin sentido. Pero eventualmente ellos también aceptaron ese concilio como ecuménico. Hemos estado hablando mucho de Occidente, de Oriente. Ya llegamos como al colmo. Estamos llegando a la división definitiva de esas iglesias. Por fin se pusieron de acuerdo de que 7 concilios están de acuerdo. Pero vamos a ver que muchos otros problemas
por fin las separaron. Y esto fue una de las cosas. En 726, el emperador León III, él prohibió el uso de las imágenes y él destruyó una enorme estatua en Constantinopla. Roma resintió esta intervención en asuntos eclesiásticos, defendió las imágenes. Constantinopla en ese momento era como más iconoclasta que iconodulo. El concilio resolvió el problema, pero dejó como otra espina ahí, o sea, pues más mala sangre entre iglesia occidental e iglesia oriental. Otra cosa. ¿León III era papa que prohibió uso de imágenes? No, emperador, con mismo nombre. Okay. Encontramos muchas veces que emperadores y papas tienen mismos nombres, no al mismo tiempo normalmente, pero a veces comparten nombres, que hace la cosa bastante difícil de seguir el hilo. Otra cosa que creo que hemos mencionado es la cuestión del filioque. Filioque es la palabra en el occidente que quiere decir y del Hijo. El Espíritu Santo procede del Padre filioque en el occidente y del Hijo. En el oriente, ellos siguen el texto original del credo niceno-constantinopolitano que no tiene filioque. Entonces fue una adición posterior occidental y sin ninguna autorización oficial. Parece que esta palabra se introdujo en España y luego pasó a los francos, y los francos era el poder político debajo o detrás del papado, y eso puso al papa en una situación difícil. Debe utilizar esta palabra, que era una palabra favorita de Carlomagno, o debe mantener unidad con el patriarca en Constantinopla y toda la historia nicena y constantinopolitana. Entonces, interesante, precisamente por este problema, el Papa decidió y promovió el uso de otro credo que ya había caído como en desuso. El antiguo credo romano en una forma más actualizada que llamamos el credo de los apóstoles. Pero para ya no tener problema, él dijo, pues hay otro credo regional aquí que vamos a revivir y utilizar. Porque hubo problemas cuando las iglesias se unían, vamos a decir que Occidente visitó Oriente o viceversa, y en el servicio se paraban para citar, repetir el credo, y estos occidentales están agregando una palabra. Entonces, hasta la fecha es un gran problema entre las iglesias. Bien, otros factores, rápidamente. Había mucha competencia, ya hemos mencionado, entre Papa de Roma, Patriarca de Constantinopla. Había conflictos fronterizos entre Iglesia Oriental, Occidental, donde termina, cuestión de jurisdicción eclesiástica. Había diferencias sobre el celibato, que era requisito en el Occidente, pero no era requisito, era practicado, pero no era requisito en el Oriente todavía. Ahí hasta la fecha no es, en muchos casos. Había intentos de latinizar algunas iglesias griegas que estaban en el Occidente, y había intento de helenizar algunas iglesias latinas que estaban en el Oriente. Entonces las iglesias no estaban distribuidas con una línea muy precisa. Entonces a lo mejor había un servicio griego, o más bien latín, ahí más hacia el lado oriente. Pues los griegos querían hacerle conformar y viceversa.
Había diferencias culturales, hemos visto muchas de estas que causaron malentendidos, además del problema de idiomas. La iglesia oriental seguía ligada con el imperio romano, mientras que la occidental estaba ligada con el Santo Imperio Romano. En 1054, Roma denunció al patriarca de Constantinopla y excomulgó a todos los que estaban de acuerdo y leales al patriarca de Constantinopla. En efecto, excomulgó toda la iglesia oriental. A cambio, la iglesia oriental condenó a todos los que se oponían a la fe ortodoxa. Y así se llamaba la fe de la iglesia oriental, la ortodoxa, en efecto, excomulgando toda la iglesia occidental. Desde entonces, ya por fin podemos hablar de las iglesias ortodoxas y la iglesia católica romana. Y ya desde este momento son los nombres correctos. Hubo intentos de reconciliarse en 1274, 1438, 1439, fracasaron. Sin embargo, en 1965, el Papa Pablo VI y el patriarca Athenagoras I firmaron una declaración lamentando las condenaciones mutuas y quitando las excomulgaciones. Pero estamos hablando de 900 años después. El Concilio Vaticano II, en 1963, afirmó la validez de los sacramentos de las iglesias ortodoxas y la antigüedad de los patriarcados ortodoxos. Permitió que un católico romano participara en los sacramentos ortodoxos bajo ciertas circunstancias. Básicamente, si un católico romano está en una región donde no hay iglesias católicas romanas, pero sí hay iglesias ortodoxas, bajo esa situación extremosa, podemos decir, un católico romano puede participar en el sacramento de los ortodoxos. Además, reconoció la autoridad de los patriarcas, pero otra vez los subordinó de nuevo al Papa de Roma. Entonces trata de ser muy genial y muy cortés y reconociendo muchas cosas, pero luego dice, pero pues el Papa de Roma es el primero. Esta subordinación es algo que los ortodoxos jamás pueden aceptar. Y esta cuestión del filioque es una cosa que tampoco. Entonces, estos dos puntos son puntos que mantienen a las iglesias ortodoxas y la iglesia católica romana divididas. Hemos mencionado, y vamos a cerrar hoy con esto, hemos mencionado a los musulmanes. Vamos a hablar un poco del crecimiento de Islam. Mahoma era un comerciante y él luego empezó a salir al desierto y empezó, según él, a recibir comunicaciones de Dios, que él debía restaurar el monoteísmo primitivo, el monoteísmo, podemos decir, bíblico. Y sus fechas son 570 a 632. Y él luego se convirtió en líder religioso y líder también militar. Y él
pues, y sus seguidores, las califas, ellos eventualmente aplastaron todo el Medio Oriente y amenazaban el Imperio Oriental y eventualmente Europa Occidental. 5 columnas. Hay 5 columnas del Islam. Son el credo. Su credo es muy sencillo. No hay más Dios que Alá y Mahoma es su profeta. Segunda columna, la oración 5 veces al día en dirección de la Meca. Tercera, una peregrinación a la Meca una vez en la vida. Cuarta, dar limosnas para los pobres. Quinta, ayunar durante los días del mes de Ramadán. Y menciono los días, o sea, es todo un mes, pero solamente durante el sol. Y luego en la noche, pues comen tanto quieran. A veces, no es oficial, pero a veces hay otra columna que en la actualidad es importante, aunque no es oficial, pero a veces se considera. Y esta columna es la Guerra Santa. Y la idea es que la única forma de estar asegurado de tu propia salvación es morir en una guerra santa. Y obviamente este aspecto ha sido muy enfatizado entre los más radicales de hoy en día. Creció muy rápidamente por algunas razones. Una razón fue su programa, puedes decir entusiasta o fanático, como quieran decirlo, pero su programa de expansión. No estaban contentos con quedarse ahí en Arabia. Ellos conquistaron la Tierra Santa, o sea, Palestina, lo que es Israel, Siria, el reino de Persia, el norte de África, España y parte de Francia. Muchas veces sus generales eran superiores a los generales de los imperios persas y romanos. La iglesia también oriental, en un sentido, se puso la soga misma. ¿Por qué? Se debilitaba a través de siglos de controversias interminables. Y la verdad estas controversias me cansan leerlas. Imagínense vivirlas. Y luego de repente una excomulgación de tu obispo favorito y de toda la iglesia. Y luego otra vez restaurado tu obispo y luego otros condenados y excomulgados. O sea, una situación de mucha controversia y mucho resentimiento. El Imperio Romano también había enojado a las provincias con sus impuestos y la iglesia, como ya mencioné, había enojado a las provincias con sus excomulgaciones y controversias. Otra cosa, los pueblos semíticos se identificaban más con los árabes que con los romanos. O sea, ellos tenían más en común cultural y racialmente. Otra cosa es que el Islam parecía ser más monoteísta que el cristianismo. Porque el cristianismo, la fe cristiana es trinitaria, pero además de ser trinitaria, que todavía es monoteísta, la iglesia tenía tantas imágenes y los cristianos estaban ahí venerando a tantas imágenes y para alguien de fuera parece que están venerando o adorando a muchos dioses. Entonces el Islam parece como más puro, más sencillo, más monoteísta. Y otra cosa, al principio, pues ya no así tanto, sobre todo en los regímenes musulmanes tan radicales de hoy en día, pero al principio
los musulmanes no cambiaban mucho el estilo de vida cotidiano de los pueblos conquistados, permitiendo al principio libertad de culto para los judíos y para los cristianos. Los judíos y los cristianos tenían que pagar impuestos que los musulmanes no tenían que pagar. Entonces a lo mejor ahí hubo un incentivo de convertirse en musulmanes. Sin embargo, no fue a punto de la espada, o al filo de la espada. Daban incentivos, pero también dejaban libertad de religión para los monoteístas. Para los paganos no, pero para los monoteístas sí. Entonces, diferentes razones por las cuales creció tan rápidamente. Un efecto interesante de la conquista musulmana es que aisló al occidente. Si pueden pensar otra vez en el mapa tan artístico, pueden ver que lo que era un lago romano, el mar Mediterráneo, pues ya se convirtió en una campa de batalla y controlado más y más por los musulmanes. Esto deja a lo que es hoy en día Europa Occidental aislada. Entonces, en un sentido, los musulmanes, por sus conquistas, empujaron el desarrollo de Europa Occidental, porque ya aislado tenía que dedicarse a la economía, a la política, a producir cosas que ya no podía importar. Entonces, este aislamiento desarrolló o dio un empujón al desarrollo de lo que llegó a ser Europa medieval.